función. La función es 4 menos 2x. Si x es menor que 1. ¿Menor o menor o igual? Menor o igual. Menor o igual. Y x más 1 Si x es mayor que 1. Sí. El intervalo 0, 4. O sea que esto podría haber sido de 0 hasta 1 y de 1 hasta 4. Pero bueno, ya está. Y el 4 este lo incluye. Bueno, de vuelta, lo que tenemos que verificar es si la función esta cumple con las hipótesis del teorema de Weierstrass, es que la función tiene que ser continua en el intervalo cerrado. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, tenemos acá, esta es una recta y esta es otra recta. O sea, tenemos que verificar que en este punto de acá esas dos rectas se encuentren. O sea, tenemos que verificar que la función es continua en x igual 1. ¿Cómo verificábamos que la función sea continua en x igual 1? Aplicando el límite. Claro, se tienen que cumplir tres condiciones. Primero es que f de x0 exista. La segunda es que el límite con x tendiendo a x0 de f de x exista. Y la tercera es que el límite con x tendiendo a x0 de f de x sea igual a f de x0. Se tienen que cumplir las tres condiciones. La primera condición ya la tenemos porque x igual a 1 está dentro del dominio. Así que esta se cumple. La segunda tenemos que determinar los límites por izquierda y por derecha. Este es el límite con x tendiendo a 1 por izquierda, por lo cual nos vamos a acercar. ¿Qué parte de la función vamos a elegir? La de arriba. Están arriba porque son las x menores. Es 4 menos 2x. Y este es un límite directo. Nos queda 4 y 2 por, cuando x tiende a 1, 2 por 1, nos queda 2. Y el límite con x teniendo 1 por derecha, ahora nos acercamos con la otra, x más 1, también es 2. Y ahora hay que ver que, bueno, la función, este límite existe, por lo tanto esta se cumple, y bueno, la función también está evaluada acá en x igual 1, así que también se cumple esta otra. O sea, cuando evaluamos a la función en 1, nos da 2 también. Entonces, como la función es continua en el intervalo cerrado, podemos afirmar que la función tiene por lo menos un máximo y por lo menos un mínimo absoluto. Ahora tenemos que encontrarlo. Esa es la primera parte de la pregunta. 0,4. Bueno, ¿y cómo determinábamos cuáles son sus extremos? Teníamos que ver en qué puntos la derivada se anula o no existe. Tenemos que hacer la búsqueda de los puntos críticos. Que son cuando f' de x es igual a 0 o f' de x no existe. Entonces, tenemos que ver la derivada de esta función. ¿Cómo nos quedaría? La derivada de esta parte es desde la derivada de 4 es 0, la derivada de menos 2x es menos 2. Si x es menor que 1, fíjense que el igual no lo pongo todavía. Y acá la derivada de x es 1, si x es mayor que 1. ¿Qué pasa? ¿Por qué no le pongo el igual yo acá? Tenés que analizar qué pasa en ese punto. ¿Qué onda, David? ¿Todo bien? Bien, bien. Estaba viendo cómo venían, cuántos chicos había en la clase. Bueno, ¿y por qué tengo que analizar qué pasa en ese punto? Ya no me acuerdo. Di el final hace mucho, loco. O sea, vos tenés una función, ¿no? Por ejemplo, esta. Vos cuando agarrás y sacás la derivada en el punto, lo que buscás es la pendiente de la recta tangente. Vos para determinar la derivada en un punto calculábamos el límite, por ejemplo acá.
acercándome por izquierda y por derecha del límite de la derivada de x teniendo x0, de f de x menos f de x0 sobre x menos x0. Tenemos que calcular el límite por izquierda y por derecha. ¿Qué pasa? Nosotros si nos acercamos acá por izquierda y por derecha podemos calcular con este límite. Pero si hacemos este punto de acá, por ejemplo, nosotros nos vamos a poder acercar por la derecha, por la izquierda, pero por la derecha no hay una función. Entonces no hay un límite con x teniendo x0 por la izquierda. En este caso, tenemos que ver que los límites por izquierda y por derecha sean iguales para poder incluirlo acá en alguno de estos dos. Que bueno, no creo que sea el caso, pero probamos. Primero dijimos que tenemos que ver las x que hagan que la derivada se haga 0. Como la función derivada es igual a dos constantes, no va a haber nunca un caso, ningún valor de x que haga que la derivada se anule. Entonces vamos a tener que probar por el otro lado, ver qué puntos hacen que la derivada no exista. Si nosotros calculamos qué puntos tenemos que son así sospechosos de que hagan que la derivada no exista. El 1. El 1, claro, que es el punto que estamos viendo acá. Entonces tenemos que calcular el límite con x teniendo a 1 por izquierda de f de x. Como nos estamos acercando por la izquierda, ¿cuál de las dos vamos a usar? La de arriba. 4 menos 2x. Menos f de x0, que ya habíamos dicho antes que era 2. Podemos hacer una cuenta. Cuando nosotros hacíamos la cuenta evaluando 1, ese está acá y nos queda 4 menos 2, 2. Dividido x menos 1. Este 4 con el 2 nos queda menos 2x más 2. Límite con x teniendo 1 por izquierda. Sobre x menos 1. Y si nosotros sacamos del factor común menos 2 en el numerador, queda el límite con x teniendo 1 por izquierda de menos 2 por x menos 1 sobre x menos 1. Este con este se simplifican y nos da menos 2. ¿Qué es esto, no? Básicamente. Sí. Y por el límite con x teniendo 1 por derecha, nos vamos a acercar por esta función, menos f de x0, que sigue siendo menos 2, que sigue siendo 2, digo, dividido x menos x0, que vale 1. En este caso tenemos límite con x teniendo 1 por derecha, nos queda x menos 1, 1 menos 2 menos 1, sobre x menos 1, esto se simplifica y nos da 1. Ahora, como los dos límites laterales no son iguales, la función derivada no va a estar definida para x igual 1. Entonces, ponemos por acá, f' de 1 no existe. Por lo tanto, nuestro único punto crítico es x igual 1. Voy a borrar estos desarrollos de acá. Tenemos que evaluar la función en los extremos del intervalo y en el punto crítico. También tenemos que encontrar cuánto vale f de 0, cuánto vale f de 1 y cuánto vale f de 4. Y de vuelta, el que es más grande es el más alto, es el máximo, y el más chico es el mínimo. F de 0, vamos a entrar por esta parte, porque son x menores que 1. Nos queda 4 menos 0, 4. Ahora f de 1, vamos a entrar de vuelta acá. Nosotros vimos ya varias veces que daba 2. Y f de 4, entramos por acá porque x es mayor que 1, así que es 4 más 1, 5. Entonces la función va a tener un máximo absoluto en x igual 4 y un mínimo absoluto en x igual 1.